Muy buenas tardes a todos y todas. Desde la Casa Museo Quinta de Bolívar les damos la bienvenida a este conversatorio que hace parte de la serie de conversatorios que el museo ha estado realizando de manera virtual, llamado Historia, Técnicas, Conservación y Curiosidades del Patrimonio Mueble en el siglo XIX. Estamos dándole unos cuantos minutos al resto de personas para que se puedan conectar a este en vivo. Les recordamos que si tienen cualquier pregunta o si tienen algún comentario, nos lo pueden dejar en los comentarios en la sección de abajo y los responderemos, pues, por supuesto, con el mayor de los gustos. Este conversatorio nace de la idea o de tal vez de la necesidad de hablar un poquito más sobre un patrimonio de nuestra nación que está un poco olvidado, porque muchas veces el patrimonio se considera únicamente como la parte de los inmuebles y la parte artística, pero ¿dónde dejamos el patrimonio mueble? ¿Dónde dejamos el patrimonio que es pues todo lo referente a lo utilitario, al mobiliario? Todas estas cosas que digamos son fundamentales y que en los museos resultan unos objetos pues que tienen una serie de curiosidades y una serie de particularidades que son importantes de reconocer. Entonces, es por esto que nace este conversatorio y para ello tenemos una serie de invitadas muy especiales que nos van a comentar desde su propio campo todo lo relativo a justamente el nombre de este conversatorio, todo lo relativo a la historia del patrimonio mueble, a las técnicas que se construye, cómo se construyen los muebles, cómo se construye este patrimonio, junto con las técnicas de conservación y algunas curiosidades de los mismos. Para ello, pues le doy la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy, Claudia Ariza. Ella es historiadora de la Universidad Nacional y docente de Historia de los Oficios de la Escuela de Artes y Oficios. Claudia, ¿cómo estás? Muy bienvenida a este conversatorio. Gracias, Manuel. Pues muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los asistentes que nos están viendo y escuchando hoy. Perfecto. También le damos la bienvenida a Paola López. Ella es como conservadora y registradora de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Hola Paola, bienvenida. Hola Manuel, hola Claudia, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gracias. Y finalmente, pero no menos importante, a María Victoria. Ella también es conservadora y registradora, pero del Museo de la Independencia, Casa del Florero. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Espero que este sea una conversación muy sugestiva, una conversación llena de preguntas, de debates muy interesantes, que seguramente, pues, como ya lo hemos hecho anteriormente, van a surgir cosas muy interesantes para comentar y para que todos los que nos están viendo, pues, puedan escuchar y puedan participar, ¿no? Entonces, como les comentaba, la idea de este conversatorio es justamente hablar sobre ese patrimonio ligeramente olvidado, ese patrimonio mueble, esas estructuras, digamos, que se conservan en los museos, que incluso muchas veces nosotros tenemos en nuestras casas, pero que no conocemos de su historia, que no conocemos de la importancia que tiene. Así que, en un primer lugar, yo quisiera darle la palabra a Claudia para que nos hable un poco más de justamente esta definición. ¿Qué es esto del patrimonio mueble? ¿De dónde viene esta idea y cómo es tal vez la historia de nuestro patrimonio? Porque obviamente la idea de mueble y la historia del mueble es gigantesca y difiere muchísimo en cultura y en región, pero vamos a centrarnos un poquito en la historia de nuestro mueble y particularmente, pues, dado que nosotros estamos en la Casa Museo Quinta de Bolívar, vamos a hablar un poquito de la Nueva Granada, de todo el tema del siglo XIX. Así que, pues Claudia, te doy la palabra. Tenemos una corta presentación, así que vamos a ponerla. Tienes la palabra. Listo, Manuel. Muchas gracias. Bueno, entonces si quieren empecemos hablando un poquito de lo que es un mueble. Según la RAE, es cada uno de los enseres movibles que sirven para diversos usos y o para decorar diversos espacios. De ahí que cuando uno habla de inmueble, ese prefijo significa no mueble. Es decir, un inmueble es el que no se puede mover, ¿cierto? En este caso sería un edificio. En cambio, cuando hablamos de mueble es algo que se puede trasladar, llevar de un lugar a otro. Y por eso le llamamos muebles a las sillas, a las mesas,
a ese tipo de objetos que tenemos en la casa y que son tanto utilitarios como suntuarios, ¿no? Porque hay objetos muebles que solamente son decorativos, pero digamos que no tienen una utilidad tan definida como la tendría, o no tienen la utilidad que tiene, por ejemplo, una silla, una mesa, una cama, en fin. Cuando hablamos del arte mueble, pues uno podría remitirse a la prehistoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la aparición, los vestigios que hay de estas muestras de las Venus, las famosas Venus que se encontraron y que obedecen como al periodo del Paleolítico, esas Venus se les considera arte mueble, son como esas primeras muestras de arte mueble, son esas pequeñas figurillas talladas en barro que podían llevar consigo estas comunidades nómadas. Entonces realmente cuando hablamos de arte mueble, pues nos tenemos que remitir a la prehistoria. Hoy en día yo creo que tenemos una visión del mueble muy distinta a la que se tenía antes, ¿no? Es decir, hoy en día hay objetos muebles que han perdido esa noción de movible. Es decir, hoy en día, por ejemplo, en nuestras casas tenemos closet que están empotrados a la pared y que pues ya perdieron, digamos, ese carácter de poder trasladarse o de moverse. Entonces, digamos que ya no necesariamente obedecen como a esa raíz del concepto de mueble. Camila, por favor, si me haces el favor de pasar a la siguiente diapositiva. Bien, para iniciar mi charla, mi intervención, voy a basarme concretamente en un texto que se llama Más que muebles, diseño en tiempos de independencia. Es un PDF que para pues, a los que les interese está en internet, está también en la página de la Quinta de Bolívar, en la colección del Museo del Florero y de la Quinta de Bolívar, y es un texto que derivó de una exposición, si mal no estoy, del año 2012. La curadora fue María del Pilar López. María del Pilar López es estudiosa del patrimonio mueble y esa exposición pues fue, digamos, la curaduría de ella y toda la investigación, pues no solamente de ella, sino de su equipo de trabajo, en ese entonces del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional. Hay algo bien interesante en este texto y es como la división, como los cuatro, digamos, momentos en los que está constituido, los cuatro apartados en los que está constituido el texto. Entonces, hay una primera aproximación en este texto al mueble neogranadino de transición a la República. Y en el texto lo establece como entre 1780 y 1840. Hay un segundo momento que habla del mueble criollo con referencias al neoclásico, 1810-1850. Un tercer momento que habla del mueble con referencia al estilo imperio, 1810-1830. Y por último habla del mueble federal, o el último apartado hace alusión al mueble federal americano, 1800-1845. Miren que los periodos y los estilos, digamos que se traslapan, o los periodos concretamente se traslapan. No es que haya un periodo que comienza, finaliza y empieza otro, ¿cierto? O no hay un estilo que termina e inicia otro y se hace borrón y cuenta nueva, no. Finalmente terminan, los periodos se traslapan y terminan conviviendo simultáneamente los diversos estilos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como para entender esto y cómo lo vamos a abordar, pues desde el eclecticismo. Es decir, es importante entender que la casa del siglo XIX, concretamente, por ejemplo, la Quinta de Bolívar, es una casa en la que hay una mezcla de estilos, una fusión de estilos, y esa casa claramente y los estilos del mueble nos hablan de nuevas maneras de diseñar, de construir, pero también de ornamentar y de decorar y amoblar los espacios. Siguiente diapositiva, por favor.
Bien, entonces hablemos primero del mueble de transición a la República, o más bien, para entenderlo mejor, del mueble de finales de la colonia, y pues claramente es un mueble que nos habla de toda esa tradición colonial. Entonces, podemos hablar de estructuras básicas, muebles, por ejemplo, la que estamos viendo a la izquierda, es la famosa silla frailera. Es una silla de una estructura básica, con sus 4 travesaños, con una chambrana tallada, pero vemos que es una estructura finalmente como muy rígida, ¿no? Muy rectilínea, muy rígida, y digamos que aquí lo que cambia un poco es la tapicería. Entonces lo que vemos, la tapicería de asiento y de espaldar, que es en cuero y es al aire. O sea, es una tapicería al aire, entendiendo por ello que no está henchida, no está rellena. Entonces, hay algo que caracteriza al mueble de la colonia, de un primer momento bajo el gobierno de los Austrias, y es que es un mueble más rígido, son estructuras más básicas, donde hay ausencia de tapicería o tapicerías al aire, y donde claramente la importancia está en las técnicas decorativas, de las que nos va a hablar Manuel más adelante. Cuando hablamos de técnicas decorativas, entonces hablamos de, por ejemplo, el barniz de pasto. Aquí no hay pues un mueble que nos muestre esa técnica, pero bueno, ya Manuel nos hablará de ella. También están las incrustaciones. Entonces, por ejemplo, ese vargueño que vemos en la parte superior derecha, que es finalmente, ¿qué es un vargueño? Es una caja de escritorio con múltiples gaveticas que necesitaba de soporte una mesa. Ese vargueño está decorado tiene incrustaciones de chapillas de hueso grabado y entintado. Entonces, claramente aquí estamos viendo que la importancia está como en esas técnicas decorativas que trascienden al carpintero. Entonces, el mueble no solamente lo hace el trabajador de la madera, el carpintero, sino también en el que lo decora. Es decir, es un trabajo colectivo y colaborativo, donde vemos que muy seguramente no se produce un mueble en un solo taller, sino que pasa por varios talleres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la caja que estamos viendo en la parte inferior derecha, es una caja, es una arca encorada, es decir, está revestida en cuero que ha sido grabado y policromado. Entonces, son diferentes especialidades o diferentes oficios que están trabajando en función de un mismo objeto o en un mismo objeto. Para esta época, por ejemplo, del periodo colonial, fueron muy importantes las cajas. Y cuando hablamos de cajas, son como esos contenedores que sirven para guardar cosas. Y había muchas tipologías de cajas, ¿no? Entonces, las arcas, las arquetas, las arquillas, los baúles, los escritorios, en fin, los costureros, los joyeros. Y pues en la casa del siglo XIX hay pervivencia de esa tradición colonial en el mueble. De hecho, en la Quinta de Bolívar, en algunos espacios todavía se encuentran baúles o cofres o arcas en la habitación de Bolívar también. Entonces bueno, y esta silla frailera que vemos en la parte izquierda, está en la Quinta porque perteneció a la Convención de Cúcuta, si mal no estoy, y tiene en el espaldar policromado el escudo de la Gran Colombia. Siguiente imagen, por favor. En esta imagen estamos viendo muebles distintos. Podríamos decir que obedecen a un segundo periodo dentro del mismo periodo colonial que tiene que ver con el gobierno de los Borbones. Y entonces el mueble se torna más dependiente del diseño francés. El mueble tiene una estructura más vertebral, se acentúan las curvas, hay una importancia clara de la talla como técnica decorativa, y la tapicería también es muy importante y va a estar asociada a una nueva concepción del lujo y del confort.
Miren que cuando hablamos de la influencia del mueble francés del siglo XVIII concretamente, estamos hablando de ese periodo de los Luises donde encontramos, por ejemplo, el rococó, ¿no? Mediados del siglo XVIII, el rococó, que fue, ¿cómo entendemos el rococó? Como una prolongación o una continuidad del barroco. Entonces, está muy asociado a ese tipo de estructuras tan curvadas, tan recargadas, tan ornamentadas. Por ejemplo, las tapicerías suelen estar henchidas. Digamos que eso es algo que caracteriza y que está asociado a ese nuevo concepto de confort. Se utilizan en las tapicerías tonos pasteles, se utilizan policromías, ese contraste, por ejemplo, del rojo y del dorado. Hay una cosa clave y es que en el siglo XVIII, como en la década de 1730, ustedes me perdonarán que yo siempre digo, si mal no estoy, porque yo soy mala como para las fechas así como exactas, pero hacia la década de 1730 descubren las ruinas de Pompeya y Herculano. Y entonces digamos que hay un boom como de la cultura grecolatina. Y entonces por eso es que uno encuentra también en el mueble como esas patas curvadas que terminan en garra y como muchos elementos, tanto estructurales como ornamentales, de esas antiguas civilizaciones. En la imagen que están viendo en el centro muestra como remates, como estilos de patas, ¿no? Entonces, desde el barroco hasta el rococó. Y fíjense que hay algo muy característico, por ejemplo, en la pata del rococó, y es lo de la contracurva. O en general en las patas que estamos viendo ahí, tanto de la transición como del rococó, y es la contracurva. Entonces, la famosa pata cabriolet, que es como la que estamos viendo tanto en el canapé como en la silla de brazos, y son patas convexas en la parte superior y cóncavas en la inferior. Y por ejemplo ese remate de pata en garra, garra que puede ser de felino, garra que puede ser de ave, y todo estaba cargado de gran simbolismo. Es decir, nada se pone en el azar, sino lo que se representa tanto en las tallas como en las patas, en la tapicería, pues está muy asociado con un poder. Entonces es muy diciente, nada está puesto al azar, sino que hay una gran simbología, por ejemplo, en las tallas de conchas, como lo que vemos como en la chambranita de la silla de brazos. Lo del el uso de la hojilla de oro, del pan de oro, pues es súper clave, ¿no? Ese contraste del rojo con el dorado y el uso del dorado asociado a espacios de lujo y a familias de poder. Siguiente imagen, por favor. Cuando hablamos ya del mueble de transición a la República, podríamos hablar de un mueble que va pasando de ese mueble, por ejemplo, que vemos que está fuertemente influenciado por el mueble francés del siglo XVIII hasta antes de Luis XVI, y vamos viendo el paso hacia un mueble más sobrio, estructuras más ligeras, más limpias. Vemos también, por ejemplo, el uso de formas geométricas, ¿no? Recordemos que el neoclásico, nuevo clásico, pues lo que hace es retomar otra vez esos cánones de la antigüedad clásica. Y entonces, por ejemplo, en los muebles hay imitación de columnas, de frontones. Entonces, no sé si se alcance a ver, pero por ejemplo, en la imagen superior de la izquierda, la habitación de Bolívar, tanto en el espejo como en el armario, uno ve, por ejemplo, la imitación de las columnas, el frontón, o más bien como la cornisa, en este caso no el frontón, sino como la cornisa, que sería como la parte alta de los edificios. Es como si hubiera una extrapolación de elementos arquitectónicos al mueble. Y eso es clave, y es que el mueble en todas las épocas
se correlacionó con lo arquitectónico, es decir, hubo una relación entre el mueble y el inmueble. Entonces, hay una alusión a formas geométricas o una representación de formas geométricas en el mueble, prismas, cubos, cilindros, pirámides, son muebles más proporcionados, más simétricos, más sobrios, entre comillas, porque son muebles de gran lujo, ¿no? Están hechos con maderas de gran calidad, son muebles chapeados. ¿Qué quiere decir eso de chapeados? Revestidos con chapillas de maderas finas. Entonces, bueno, es un mueble de lujo, pero es un mueble que cambia con relación a lo que estábamos viendo en imágenes anteriores. Además, se aumentan como las tipologías, ¿no? Entonces, cada vez van apareciendo como mayor número de tipologías de muebles. Entonces, por ejemplo, en el mueble francés del siglo XVIII, algo muy representativo van a ser las consolas y las cómodas, qué pena que ahorita no tengo imagen, y en el mueble neoclásico e imperio, los armarios, los espejos de cuerpo entero, en fin. Obviamente las bibliotecas, en la sala, por ejemplo, de Bolívar, el escritorio la biblioteca, escritorio de Simón Bolívar, pues es muy diciente de ese cambio, ¿no? De esa alusión como al mueble neoclásico. Importantísimo acá, por ejemplo, técnicas decorativas como la taracea y la marquetería, que estamos viendo tanto en el tablero de esa mesa como en esa caja, en ese cubo que estamos viendo ahí. Obviamente, lo que se representa ya no son los elementos distintivos de caducas monarquías, sino representativos de las emergentes repúblicas. Entonces, vuelvo a decirlo de, por ejemplo, el escudo de la Gran Colombia, como en incrustación en la tapa, por ejemplo, de la caja, ¿sí? Entonces, cambian un poco los elementos que se representan y cambia también el mueble, que sigue siendo de lujo. En la parte inferior estamos viendo una imagen de la sala de Manuelita. Y ahí vemos más como la influencia como del estilo imperio, ¿no? El estilo neoclásico e imperio están muy familiarizados. A ver, podríamos decir que el imperio fue como el neoclásico en Francia en la época de Napoleón. Entonces, lo que pasa es que hay una exaltación como de ciertas cosas que vamos a ver ahorita en la otra diapositiva, pero básicamente lo que hay es una evolución del neoclásico. Por eso, fíjense que, por ejemplo, en la imagen que ustedes están viendo, que estamos viendo de la sala de Manuelita, vemos unas ánforas o unos jarrones, o un jarrón concretamente en la consola de la izquierda. Y hay una cantidad de elementos que nos hablan como de esa cultura grecolatina, de esas culturas de la antigüedad. Fíjense que ahí en la sala de Manuelita encontramos una butaquita que tiene un estilo muy propio de las sillas que se usaban en la Grecia y en la Roma clásica, con sus travesaños como en H, como en X curva más bien, como con sus patas en X curva. Y estamos viendo un piano costurero. Entonces, ese piano costurero también hace parte de los muebles de la casa republicana, que se va llenando de nuevas tipologías, de nuevos objetos y de nuevas tipologías de muebles. Siguiente imagen. En esta imagen, por ejemplo, bueno, lástima que no alcanzamos a ver los detalles, pero, por ejemplo, en el sillón, en el canapé, tapizado como en rosa, con un color salmón más bien, es característica los cisnes, no, este no es el que tiene las tallas de cisnes, bueno, tiene como en las patas, encimita de las patas, unas gaveticas que serían como unos compartimientos secretos. Hay algo muy interesante en esos dos canapés y es la tapicería. Entonces recuerden lo de la tapicería henchida o rellena,
que está muy asociado como a ese concepto de confort. Lo mismo de lo de los brazos abarquillados. Eso también permite una mayor comodidad. Las tallas, fíjense que por ejemplo las patas del canapé, del segundo canapé, terminan en garra. Entonces digamos que hay elementos que se mantienen y que no son alusivos al poder de antiguas civilizaciones y de antiguos imperios como el egipcio y el romano. Por eso, en las decoraciones se utilizan cariátides, grifos, cisnes, leones, águilas, abejas, liras, coronas, las famosas coronas de laurel. Recuerden que en las culturas por ejemplo, para los griegos fueron muy importantes esas coronas de laurel con las que se coronaba a los victoriosos en la guerra y en los deportes. Entonces tiene una connotación simbólica bien importante. El uso de acantos, la representación de mitologías, las alegorías diversas, el uso de imitación, por ejemplo, de columnas, especialmente dóricas y corintias. Por ejemplo, en el espejo que estamos viendo en la parte inferior, espejo que se encuentra en el comedor de la Quinta de Bolívar, es un espejo convexo que permite como una visión panorámica del espacio. Tiene en la parte alta, en la parte superior, perdón, una talla de un hipocampo, ¿cierto? Que sería como un caballo de mar, si mal no estoy, y está asociado pues con esa representación o con esa alegoría o esa alusión a la mitología griega. Entonces es un mueble muy simbólico y muy representativo del poder de las antiguas civilizaciones y de los antiguos imperios, especialmente romano y egipcio. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón que se me estaba descargando el computador. Y por último, el mueble federal americano. Cuando hablamos del federal americano, pues estamos hablando también de un mueble neoclásico. Es decir, es el neoclásico, pero en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Hay un desarrollo o una industrialización del mueble, un desarrollo de la industria del mueble. Es decir, una producción a gran escala de muebles. Y digamos que no se aleja de lo que estaba pasando en el momento, lo que les digo. El federal americano es el mueble neoclásico, pero que se desarrolla en Estados Unidos. Algo característico, por ejemplo, el comedor de la Quinta de Bolívar tiene muebles de ese estilo federal americano. Y, por ejemplo, la mesa de la Quinta es una mesa que se le puede quitar el tablero central, se desensambla, se corre el dispositivo que tiene por debajo la mesa y se unen los dos tableros que quedan. Es decir, se pasa de un rectángulo a un cuadrado. Son muebles más ligeros en este caso. Entonces, por ejemplo, las sillas que vemos en el comedor de la Quinta, que es como la silla que estamos viendo a la izquierda, son sillas mucho más ligeras, con tapicería al aire, tapicería tejida en mimbre, patas torneadas. Estamos viendo, por ejemplo, que el espaldar se pinta con plantilla. Podríamos pensarlo como una especie de stencil. Entonces se pintaban. ¿Qué se pintaban? ¿Qué se representaban? Por ejemplo, en esa silla que estamos viendo a la izquierda, en el espaldar hay unas cornucopias, ¿cierto? Como esos cornos de los que se emergían como monedas de oro asociados como a la riqueza, ¿no? Entonces esas cornucopias, pero se podían representar elementos diversos que estaban asociados con los recursos ornamentales propios del neoclásico. Hay algo también característico en los muebles de este momento del federal americano, y es que están muy influenciados por el estilo inglés, por la estética inglesa, especialmente
de Hipplewhite y de Sheraton. Entonces, bueno, estos señores, estos ebanistas, digamos que a partir de los muebles que hicieron, pues como que construyeron un estilo, ¿no? A Sheraton lo identificamos más como con diseños más esbeltos, más basados como en la arquitectura clásica, ¿no? Por eso es tan importante aquí lo que les digo, lo de entender el federal americano como el neoclásico en Estados Unidos. Son muebles de lujo, por supuesto, que se produjo mucho también en este contexto del mueble en Estados Unidos en el siglo XIX. Espejos, espejos decorativos, por ejemplo, con imitación de columnas, espejos que se personalizaban, por ejemplo, que tenían en la parte superior un espacio para pintar lo que la persona que compraba, por ejemplo, el espejo quería. Entonces, alguien escogía el diseño que querían que le pintaran y se lo pintaban en el espaldar del espejo, perdón, en la parte superior del espejo. Entonces hay una cantidad de elementos que van a ser como a mostrar como ese poder que tienen las familias del momento que compran ese tipo de muebles, que aunque cambian un poco e intentan ser un poco más, digamos, más sobrios, más ligeros, pues son muebles de lujo. Por eso se sigue usando, por ejemplo, la pintura con polvo de oro o el hojillado en algunas partes del mueble, en fin. Y bueno, básicamente, disculpen así que haya sido como tanta información en tan poco, pero la idea es que la información, que la intervención fuera breve y que diera cuenta un poco de esos estilos. Hay algo para tener en cuenta y es que en el siglo XIX, digamos, con la construcción de la República, comienza a haber como un mayor contacto con Europa, con el exterior. Y por eso comienzan entonces muchos personajes a viajar, a ver muebles afuera que querían como que les recrearan acá. Entonces algunos se podían dar el lujo de traer, de importar muebles, y otros buscaban carpinteros locales que recrearan como sus gustos, ¿no? Y yo creo que eso mismo se ve, por ejemplo, en los muebles, ¿no? Habría que ver, una cosa es el mueble visto de frente y otra cosa el mueble visto de espalda o darle la vuelta y mirarlo por debajo. Hay una cantidad de cosas que muestran como ciertas falencias en su elaboración. Y yo creo que tiene que ver un poco como con todo esto, ¿no? Con que de pronto no fueron muebles traídos, sino muebles que se construyeron acá en un momento donde todavía estos estilos no estaban tan asentados en nuestro contexto. Y también hay que tener en cuenta que muchos de los muebles, por ejemplo, especialmente los influenciados por la Francia del siglo XVIII, eran muebles muy ornamentados que se hacían como para verse, por ejemplo, sillas que iban a estar contra una pared, entonces eran muebles que, digamos, el espaldar de esa silla, pues no se tenía mucho cuidado en su factura, entonces, o en su terminación más bien, en la factura sí, pero no en la terminación. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas que le pueden decir a uno, que el solo hecho de observar un mueble le puede contar a uno como historia del momento de su elaboración y de su construcción. Habría muchas cosas que decir, pero por lo pronto, pues los invito a consultar ese texto de Más que Muebles que encuentran en internet y pues a visitar la Quinta de Bolívar para que pues cuando podamos volver a la normalidad y hacer nuestros recorridos sin problema, como hacer un recorrido con un ojo de observador, de mirar todos esos detalles presentes en los muebles, tanto en su estructura como en sus técnicas decorativas que están cargadas de simbolismos. Y pues era eso. Muchas gracias. No, a ti, muchas gracias, Claudia, por la intervención. Sin duda que es difícil abarcar, digamos, esta historia en tan breves minutos, porque la historia de los muebles es una historia muy, muy grande, en la que no solamente nos podemos referir
al mismo mueble, al mismo objeto, sino también a muchas cosas más, a la historia de las personas que los fabricaban, a la historia de los talleres en los que se encontraban, a la historia de sus técnicas, pero creo tal vez que una palabra que tú usaste que me quedó sonando en la cabeza fue el eclecticismo. El eclecticismo, digamos que resulta bien interesante como concepto para comenzar a hablar del mueble, más, digamos, enfocado tal vez en las comparaciones que uno puede realizar en la Quinta de Bolívar, porque efectivamente dentro de este espacio uno encuentra diferencias, uno encuentra muchas uniones de técnicas, de formas, digamos, de usar el mobiliario, de cosas, digamos, que se encontraban en Europa y otras cosas que se encontraban aquí en América, que hacen de la historia de los muebles de aquí una cosa muy particular. Por lo que yo quisiera, digamos, compartirles una, unas breves técnicas de manufactura que también, digamos, son importantes de recordar o de conocer para entender la importancia del mueble dentro de nuestro contexto. Pero antes me gustaría responder a una pregunta que estoy viendo aquí, en la que dicen que antiguamente la influencia de movimientos e ideologías políticas o filosóficas se veían plasmadas en el diseño de muebles y edificios. ¿Por qué se cree que hoy en día no es tan clara o evidente esta influencia en los movimientos o en el diseño inmobiliario? Digamos que me parece muy interesante la pregunta porque como estamos viendo en esta presentación, pues vemos un símbolo del cual ya Claudia nos ha hablado, que es el escudo de la República de Colombia. Y pocas veces, digamos, en los muebles modernos nosotros podemos llegar a ver este tipo de mensajes. Un mensaje evidentemente político, un mensaje que pues hace alusión a la construcción de una nación, pero digamos que ahora nuestros muebles pues resultan muy diferentes. Nuestros muebles resultan, digamos que no con este mensaje político, pero sí tienen mensajes. Los mensajes, digamos, en la modernidad no se refieren a la construcción de nación, que era, digamos, un tema muy importante en el siglo XIX, sino se refieren más a los movimientos que nosotros estamos teniendo en la actualidad, a las preocupaciones actuales, como por ejemplo la preocupación ecológica. Vemos que en estos momentos hay una preocupación fuerte en términos ecológicos y la construcción de mobiliario y diseño inmobiliario se está enfocando a eso. Se está enfocando a utilizar materiales reciclables, se está enfocando a utilizar maderas, digamos, de cultivos especializados, a evitar la deforestación. Se está, digamos, incentivando este tipo de construcciones y el diseño va en esa línea, digamos, de preocupaciones modernas. Por lo que yo creo que sí es digamos, una tendencia que se está realizando en el mobiliario, en el diseño de mobiliarios actuales, pero por supuesto no es tan evidente porque no es digamos, tan directa como nosotros lo podemos ver en esta imagen, en las que nos muestra una incrustación o un trabajo de marquetería en la que nos muestra, digamos, esa importancia en la que estaban generando los personajes de la República de Colombia, en que necesitaban generar símbolos y necesitaban que las personas vieran estos símbolos para que se pudieran, digamos, entender como gran colombianos o como colombianos. Y esta es una técnica que resulta también, digamos, comparable con la parte de la izquierda que estamos viendo, que se llama la técnica de la taracea, en la que Claudia ya nos habló un poco al respecto, la cual consiste básicamente en conseguir o en encontrarse unas chapillas, unas maderas muy delgadas, muy finas, de diversos colores. Incluso a veces se utilizaba no solamente madera, sino conchas de como nácar, marfiles, huesos, en fin, se utilizaban, digamos, varios materiales para asemejar o construir diversos diseños geométricos que se colocarían, que se incrustarían en los muebles o en el mobiliario que se estaba realizando, como por ejemplo en el arcón que nosotros estamos viendo abajo. Pero ojo, que esta técnica, la taracea, es una técnica tradicional de Damasco que fue importada luego por los españoles, particularmente, digamos, en esa época en la que los árabes estaban en la península española, en la península ibérica, y digamos que se fue mejorando a tal punto en que se quedó generando una serie de construcciones impresionantes, geométricas, hermosísimas, muy típicas, digamos, de la tradición morisca, de la tradición árabe, y esa tradición fue traída a la Nueva Granada en forma de tareas y de incrustaciones que se refieren, digamos, a los movimientos políticos. Pero esta técnica no es, o más bien, este eclecticismo del que nos comentaba Claudia,
Resulta interesante revisarlo con estas técnicas que son importadas de Europa y del Medio Oriente, pero también se encuentran, digamos, técnicas que son propias de nuestra región, propias de la Gran Colombia, o es más bien de América como tal. Podemos continuar con la presentación, por favor. Como esta, por ejemplo, tal vez ustedes la reconozcan. Esta técnica se llama la técnica del barniz de pasto y es una técnica propia de acá, que lo utilizaban incluso mucho antes de la llegada de los españoles, las comunidades del sur de Colombia, de lo que conocemos actualmente como Colombia, principalmente en el Putumayo, la cual consiste en conseguir una resina de un árbol que se llama el árbol del mopa mopa. Y esta resina resulta una resina impermeable, por lo que las comunidades indígenas agarraban la resina y la tapaban y la colocaban en los vasos o en los platos que ellos usaban para evitar, digamos, el flujo de agua, así que simplemente impermeabilizarlo. Y en un principio era una técnica eminentemente utilitaria, pero cuando llegaron los españoles decidieron o se fijaron que ese barniz, que la palabra es curiosa porque no es como tal un barniz, sino es más bien como, no sabría definirlo bien, como una postura de una especie de plástico, no es barnizado como tal. El caso es que los españoles decidieron colocarlo en pues, también sus elementos para impermeabilizarlos, pero decidieron al mismo tiempo generar figuras y agregarle colores a esta sustancia del mopa mopa para generar este tipo de diseños que nosotros estamos viendo acá. La caja de la parte inferior derecha, si mal no estoy, es un arcón, es una pequeña cajita que se puede encontrar en el Museo Colonial para que puedan ir a revisar lo que está construido 100% en barniz de pasto. Y vemos en la parte de arriba la forma en la que tradicionalmente se estira este barniz, porque hagan de cuenta que esto es como un chicle, y este chicle lo tinturan con diversas pinturas naturales y lo tienen que agarrar con las dos personas de la boca y de las manos para ir estirándolo como si fuera un chicle muy elástico, para luego cortarlo con un bisturí o con algo afilado y terminar haciendo este tipo de figuras, no solamente geométricas, sino también figuras, digamos, con motivos florales, con motivos geométricos también, por supuesto. En la parte derecha vemos una parte de la colección de la Casa Museo Quinta de Bolívar, en la que nos muestra un vaso decorado también con esta técnica, pero estas técnicas también se referían a lo político, como nos estaba preguntando anteriormente la persona que comentó en la parte de arriba. Podemos seguir con la presentación. Como nos muestra esta imagen, por ejemplo, estos son unos platos que se construyeron con la técnica del barniz de pasto, pero que nos están mostrando a la figura de Simón Bolívar y a la figura pues, del escudo de la nación. Entonces, pues es impresionante porque si nosotros vemos, y los invito tal vez a googlear o a poner en YouTube cómo se hace el barniz de pasto, es de una precisión milimétrica y es una cosa muy bella de ver y encontrar, digamos, este tipo de mobiliario o de patrimonio mueble que nos refiere a una técnica ancestral, pero al mismo tiempo a un momento político e histórico fundamental en la construcción de la nación, resulta muy, muy interesante. Entonces imagínense que, por ejemplo, fíjense en el plato de Bolívar, cada pequeño hilo de su chaqueta, de su huesta, es un hilito blanco de barniz de pasto. Y el hombre o la mujer que la realizó, pues tuvo que sentarse y que ponerse en la tarea de cortar finamente cada uno de estos hilitos. Es una cosa impresionante, por lo que las técnicas, digamos, también nos resultan muy, muy interesantes de abordar. Pero también, por supuesto, hay técnicas mixtas o hay objetos mobiliarios o patrimonio inmueble que hace una mezcla de varias técnicas que resulta también muy chévere de conocer, como por ejemplo las siguientes imágenes anterior, en la que nos muestra algo de la que yo nos había hablado Claudia, que es un trabajo de marquetería en la parte derecha, en donde hay un diseño floral, pero también un acabado muy importante que también hace alusión a este eclecticismo que les hemos estado comentando, que se llama el lustre francés. El lustre francés se hace con una pasta, no es como como una pasta, digamos, que se llama la gomalaca. Y la gomalaca viene del vómito de unos insectos provenientes de Asia. Entonces tenían que agarrar estos insectos, pues estas hojuelas, por decirlo así, parecen unas hojuelas de cereal, y mezclarlas con alcohol para tener esta textura
que digamos que tiene un proceso bien interesante y muy laborioso en el que se convierte la madera blanca en una madera con un brillo impresionante. A tal punto llegaron los franceses a perfeccionar esta técnica que primero tiene el nombre de lustre francés y segundo, ese lustre es tan perfecto que es un brillo espejo. Uno puede perfectamente ver su reflejo en un lustre francés bien realizado. Y en la parte derecha vemos también un ejercicio de talla que es una cosa impresionante. Si mal no estoy, esto es un reloj, ya Paula me corregirá, en la que vemos una talla muy fina con diversos materiales, diversas maderas que también nos dan cuenta digamos, de la importancia que tenía el mobiliario para la época, porque por supuesto ahorita no es lo mismo, o más bien, tú cómo demostrabas tu estatus en la época, pues con tus objetos, muy parecido a la actualidad quizás, y muchas de estas cosas pues eran carísimas, así que solamente lo podían tener las personas de alta alcurnia. Sigamos con la presentación. Pero aquí entra una pregunta que yo quisiera realizarles, no solamente a Claudia, a Paola y a María Victoria, sino a todos los que nos están escuchando y que nos están viendo, y es este eterno debate entre el arte y la artesanía. Y para ello quiero pues traer a colación un objeto de la Casa Museo Quinta de Bolívar, un objeto quizás emblemático, que es el reloj de los Horacios. Este reloj que estamos viendo en la parte de la izquierda, que es una apología a justamente una pintura que, si mal no estoy, está en el Louvre, que es el Juramento de los Horacios, que es una pintura, digamos, importante en la historia del arte y que un artesano del cual no conocemos el nombre se apropió y decidió realizar un objeto utilitario como un reloj enfocado o más bien inspirado en la escena que nos está mostrando este cuadro. Pero entonces acá entra la pregunta pues para todos ustedes, ¿esto es arte o esto es artesanía? Porque evidentemente es un objeto utilitario, es un objeto mueble, es un objeto, digamos, que tiene un proceso y que lo hizo un artesano, pero también responde a muchas de las intenciones, a muchas de las ideas que nosotros tenemos sobre el arte. Es un elemento estético, es un elemento único, es un elemento, digamos, que está entre esa delgada línea entre el arte y la artesanía. Claudio, tú me estabas diciendo ahorita antes de la transmisión que esto es una técnica de ¿qué? ¿De oro molido? No lo recuerdo, la verdad. Algo or molu, que no sé cómo se pronuncia en francés, y tiene que ver con eso, era una manera de revestimiento en el que sumergían en mercurio, que es un metal líquido, una estructura, por ejemplo, de cobre, polvo de oro, lo calentaban, entonces cuando se evaporaba el mercurio, imagínense la toxicidad, el oro quedaba adherido a la estructura de cobre. Y tiene que ver es con el objetivo de que no se oxide ese objeto. Era una de las formas de revestimiento de la época. Ah, ok. Imagínense entonces, digamos, ese proceso que tenía pues, este tipo de construcciones y, y pues ahora en la actualidad se debate pues estas concepciones, qué es el arte y qué es la artesanía. Les voy a dejar la pregunta ahí para que nos lo pongan en los comentarios y si alguna de ustedes, Claudia, Paola o María Victoria, nos quiere comentar, eh, ahorita lo podemos hacer, pero también continuamos, digamos, con estas preguntas que, que pues son importantes de realizar justamente en este contexto del siglo XIX, porque el siglo XIX es una época de transición, y con la transición nos referimos a varias cosas. Como nos decía Claudia, es una parte de transición en la parte de los estilos, pero también en la parte de las técnicas, porque aquí comienza un fuerte desarrollo industrial a lo largo del mundo, principalmente en Europa y en Estados Unidos. Y entonces lo artesanal o lo hecho a mano más bien se va desplazando por lo hecho a máquina, poco a poco, hasta tal punto en el que ya lo artesanal en estos momentos se ve casi que como un lujo. Pero en la época en la que nosotros nos estamos refiriendo, pues lo artesanal era lo normal. Entonces, acá tenemos una comparación de un par de sillas, una silla frailera, que es, digamos, de una tradición eminentemente española y resalta mucho por su simplicidad. O sea, lo simple también es bello y es muy útil, muy utilitaria, muy útil, porque responde perfectamente a la función pues para la que está diseñada, que es sentarse. Entonces, esta silla frailera
pues está construida simplemente con unos palos rectos, un cuero, pare de contar, mientras que por el otro lado tenemos una silla que se llama la silla Hitchcock, que es una silla, digamos, importante en la historia de los muebles, porque con esta silla, junto con otra silla que se llaman las sillas de Toné, que son unas sillas que están curvadas y que, digamos, muchas personas lo tienen, creo que es la silla más vendida de la historia del mundo, nos dan cuenta de unos procesos industriales que se comenzaron en esta época, más o menos a principios del siglo XIX y que terminaba aproximadamente en el año de 1840, 1850, en donde los procesos, por ejemplo, del torneado, del doblado de maderas, de la pintura, digamos, con stencil, por decirlo así, con plantillas, se vuelve lo usual y ya los artesanos no hacen, o más bien las personas ya no hacen dedicadas a la construcción de sillas, no hacen una o dos sillas por día, sino hacen 20, 300, 400. La producción se comienza a masificar muchísimo y esto hace, por supuesto, que ya este tipo de sillas estén mucho más accesibles al resto de personas y ya no se vuelva un objeto de lujo, sino se vuelva pues un objeto eminentemente utilitario. Entonces, digamos que eso también es una pregunta para las siguientes personas que nos están acompañando, Paola, Claudia, María Victoria, y para todos los que nos están escuchando, pues esta diferencia de lo artesanal versus lo industrial. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Pero hablemos un poquito, quizás un punto aparte, y hablemos un poquito de las curiosidades que se requieren, o más bien que tienen en la conservación de estos elementos en los museos, porque muchas veces intervenir un mobiliario pues de esta edad, o más bien de estos tiempos, pues requiere unas cosas muy concretas y unos estudios, digamos, que son importantes de tener en cuenta. Así que le voy a dar la palabra a María Victoria y Paula para que nos puedan comentar un poquito al respecto. Gracias, Manuel. Claro que sí. Eso es una de las cosas que estábamos hablando con María Victoria antes de iniciar el conversatorio, y es que muchas veces las personas creen que esos procedimientos de conservación y mantenimiento son como de lógica, que cualquier ser humano puede hacer, que escoger un trapo y comenzar a pulir la superficie, y desde luego que dependiendo de las técnicas de manufactura que tenga cada una de las piezas, hay unas maneras específicas para realizar ese tipo de mantenimiento. De otra forma, pues lo que se puede comenzar a hacer es que se generan afectaciones a largo plazo, abrasiones, rasgaduras, roturas, en fin. Vamos a comenzar a hablar de eso con María Victoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a hacer una dinámica porque ya nos queda muy poquito tiempo. Vamos a hacerlo como si fuera una entrevista. Bueno, María, y nos vas a contar, como tú tienes tanta experiencia, o bueno, nos contaste que has trabajado en diferentes momentos de tu vida en procesos de conservación e intervención de mobiliario, que queremos que nos cuentes un poco, por ejemplo, a lo largo de tu experiencia profesional, qué deterioros inusuales has encontrado en bienes decorativos y bienes utilitarios. Con esto me refiero pues a mí como conservadora me ha pasado que hay deterioros que uno por lógica y por cosas que uno ya ha estudiado y como que le han enseñado en la universidad, sabe, digamos, qué origen pudieron haber tenido, pero hay otros deterioros en donde uno se exprime el cerebro tratando de entender por qué pasaron. ¿Tú qué te has encontrado? Gracias, Paola. Una de las cosas más extrañas que nos enteramos de unas manchas que estaban en unos asientos en el puro centro, y no entendíamos de dónde venía esa mancha. O sea, cómo se mancha en el centro de una silla de esa forma, porque los muebles, pues, como todos sabemos, la gente se sienta, el uso hace que se desgasten, la gente riega vino, pasan muchas cosas, pero este deterioro en especial no lo entendíamos hasta que supimos que alguien de mantenimiento de ese lugar, cuando transportaba las sillas, se las ponía en la cabeza y esa persona tenía el pelo muy grasoso y eso provocaba ese deterioro. Y, por ejemplo, en otro lugar también existían unos deterioros muy extraños en las sillas, como por qué pasa ese tipo de deterioro en una silla, y nos enteramos que cuando iban los periodistas se paraban encima de los muebles. Entonces pasan esa cosa. Por ejemplo, otros muebles estaban perdiendo, eran de estilo francés, que tienen unas incrustaciones de bronce,
y las personas de mantenimiento no estaban realizando bien el mantenimiento porque lo hacían con trapos y cuando yo ya fui a ver, se habían perdido los hilos de bronce. No, tenaz. Bueno, acá en esta diapositiva quiero que observemos específicamente como la fotografía o el detalle que hay en la parte inferior derecha. Se trata de como un compartimiento secreto. De acuerdo a lo que yo le he escuchado en diferentes oportunidades a historiadores y personas que saben mucho de las técnicas de manufactura de muebles, se trata de un compartimiento secreto en donde algunas personas, no sé, guardaban, por ejemplo, los cigarrillos o de pronto, no sé, como una botita de trago, algo que quisieran, quisiera parte como de sus vicios, entre comillas, o de cosas que no quisieran como compartir con tantas personas, que no quisieran que estuvieran como al alcance de las manos. Es una de las cosas más particulares que tiene este mueble, que lo podemos encontrar en el salón de juegos de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, otra pregunta que tenemos, María Victoria, es normalmente qué indicadores de deterioro están asociados a acciones de mantenimiento inadecuados o deficientes. Por ejemplo, en el caso específico de muebles ojillados o de pronto de muebles, por ejemplo, hablemos de los espejos cuando tienen yesería. ¿Qué deterioros normalmente están asociados a un mantenimiento inadecuado? Pues generalmente la gente tiende a utilizar trapos humedecidos con agua o con alcohol. Por ejemplo, en otro lugar encontré que estaban preocupadísimos porque los espejos, que eran de cristal de roca, estaban dañados porque estaban opacos y todo. Lo que pasa es que los limpiaban las personas de mantenimiento con un trapo mojado. Entonces hacía que quedaba blanquecino y cuando se pasó el trapo seco se recuperó el espejo. Otro tipo de deterioros es que la gente tiende a utilizar lustradores de muebles en muebles antiguos y finos. Ese tipo de lustradores son para muebles de uso cotidiano que uno tiene en la casa, pero en muebles hojillados no se debe utilizar ese tipo de producto. De ilustradores. Otro problema que tienen es que la gente, por ejemplo, quiere quitar una mancha y utiliza jabones y, por ejemplo, no tiene la precaución de aspirar muy bien antes de utilizarlos y son manchas y son cosas más complicadas después de solucionar. Otras de las cosas que hacen, por ejemplo, el aspirar también puede causar más deterioro. En el momento de que haya algún deterioro pequeño, la aspiradora hace que esto sea mucho más grande. Hay que protegerlos, o sea, el mantenimiento de muebles y de muebles antiguos hay que enseñarle a la gente cómo hacerlo. O sea, no cualquier persona puede limpiar un objeto. Claro, por eso es que en la Quinta de Bolívar y también tengo entendido que en el Museo de Independencia, por ejemplo, se hacen como unas jornadas para que las personas que colaboran en ese proceso se sensibilicen y entiendan también esos riesgos que hay al momento, digamos, de pronto utilizar la aspiradora sin un filtro o directamente, o utilizar un paño humedecido, etcétera. Bueno, otra pregunta que tenemos por acá es ¿cómo varían los criterios de intervención al momento de intervenir un bien utilitario y uno decorativo? Pues hay que tener en cuenta para dónde va ese objeto. O sea, no es lo mismo un objeto que continúa en uso que un objeto que va a estar en un museo donde no va a ser sino exhibido. Entonces, el criterio es el uso. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un asiento que ha sido atacado por xilófagos. Yo lo puedo tratar con inmunizantes y trato de consolidar esa madera que está debilitada por las cavernas las galerías que hicieron los xilófagos. Pero ese es un mueble, es una parte estructural del mueble que va a estar muy debilitada. Está consolidada, pero para estar expuesta. Y yo no puedo hacer eso en una silla que alguien está usando en su casa, por ejemplo.
En ese momento tengo que pensar que las personas lo van a usar, tengo que reemplazar esa estructura por madera inmunizada que tenga el mismo tipo, estilo, la misma terminación, pero que sea siendo funcional. Claro. Siguiente, porfa. Bueno, en algunos de los muebles de la colección de la Quinta de Bolívar encontramos deterioros en la tapicería asociados a, bueno, rasgaduras, desgaste del textil, por supuesto, pues por el uso que históricamente se le han dado. Pero yo te quería preguntar, digamos, en esos casos específicos donde el textil está tan desgastado o tiene unos problemas ya como estructurales, ¿qué se puede hacer? Digamos, si ya se puede considerar de pronto reemplazar ese textil, o en qué otros casos uno dice, bueno, no reemplacemos, hagamos unos procedimientos de conservación. Digamos ahí, ¿cómo juega eso? La mayoría de tapicerías, cuando son antiguas, vale muchísimo la pena restaurarlos. Es un proceso muy costoso, pero es que la tapicería está hecha para el mueble. Es muy diferente ese tipo de tapicería a una tela con la que se tapiza un mueble. La tela con la que se tapiza un mueble es una tela de seda o de tapicería también, pero que no está hecha para ese mueble. Entonces, yo creo que eso es importante saber eso. Claro. Cómo fue concebido el objeto para poderlo intervenir. Claro, además porque eso, tú también me lo explicabas una vez, era que eso son telas que desde su misma concepción, la manera como se construyen, digamos que se ubican los hilos de una forma para que tengan como resistencia a todas esas fricciones y tensiones que van a sufrir por el uso, ¿no? Bueno, la última pregunta, o la penúltima, ya no recuerdo, que tengo, es acerca de la técnica del hojillado. Por ejemplo, en el caso de bienes con hojillado, qué pena, ¿puede ir a la anterior? Gracias. Digamos, en el caso del hojillado, ¿qué cuidados se deben tener en cuenta? Y en caso de que, por ejemplo, estemos hablando de bienes que no van a seguir siendo utilizados, sino que se van a mantener en exhibición, ¿cómo se realiza esa intervención? Digamos, se hojilla o se hace, digamos, a nivel de intervención una reintegración cromática. Pues yo opino, por ejemplo, el tipo de reintegración que nosotros hacemos como restauradores de rigatino, que con colores logramos el dorado. A mí me parece que es muy efectivo, por ejemplo, en un retablo, porque se va a ver de muy lejos y se crea el efecto verdadero del hojillado. Ese tipo de efecto no lo podemos lograr en un objeto que lo vamos a tener a muy corta distancia, porque se nota, es diferente el brillo. Entonces yo creo que en ese caso sí se debe hojillar, pero nosotros hojillamos solo las faltantes. No se vuelve a hojillar todo. Digamos, ese tipo de técnicas la tienen como los franceses, que ellos vuelven a hojillar todo. Nosotros solo intervenimos los faltantes, tratando de que quede lo máximo del original. Otra cosa es que cuando uno retira, muchas veces que se ha dañado el hojillado, la gente tendía a pintar de dorado el mueble. Entonces, cuando se retira esa pintura, muchas veces se encuentra que está con mucho dorado perfecto y unos poquitos faltantes, pero a veces pasa lo contrario, que solo hay muy poquito dorado y el resto está faltando. Entonces, en ese caso sí se hojilla todo el mueble. Ok, y ya para finalizar, la última pregunta que tengo es, en términos de intervención, ¿qué retos hay al momento de intervenir piezas compuestas por varios tipos de materiales? Por ejemplo, el caso de los espejos, o lo que nos contaba Claudia sobre esos vargueños que tienen hueso, conchas, madera. Pues generalmente, y sobre todo cuando se interviene en textiles, los objetos son demasiado complejos. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de las sillas de montar. Existe una silla de montar en el Museo de la Independencia, en la Cancillería también, que eran de Manuelita Sáenz. Entonces son objetos que tienen madera, tienen tela, tienen metales,
Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de materiales, porque si yo intervengo un material, por ejemplo, puedo lavarlo, pero voy a dañar la parte de madera, y si no, en la parte de metal. Entonces toca pensar en todos los materiales y la propuesta de tratamiento que sea lo ideal para los 3 o 4 o 5 o muchos más materiales, porque ese tipo de materiales tiene de todo, tienen incrustaciones, piedras, tienen de todo. Claro, incluso en términos también de conservación, como de cómo mantener las condiciones ambientales adecuadas, de pronto lo que le sirve a uno no le sirve al otro, es bastante complicado. Sí, bueno, son muy complejos. Exacto. Y ya para finalizar, Manuel nos quiere responder una pregunta. Sí. A ver, No, Manuel. pues yo quería comentarles que, pues, digamos, el tema de la conservación me parece, me parece de sentido común, pero también me parece, digamos, que requiere conocer algunas técnicas que son muy propias del ejercicio, digamos, del patrimonio mueble. No es lo mismo restaurar una obra de arte o pues, un cuadro que restaurar una silla, porque tú no te vas a sentar en el cuadro. Entonces, también requiere, digamos, entender que no es únicamente que estoy restaurando la parte estética, sino estoy buscando también que sea un elemento funcional. Entonces digamos que esa parte me parece muy importante. Eh, pues ya como se nos está quedando un poquito corto el tiempo de este conversatorio, vamos a darle paso a las preguntas de los asistentes para poder ir finalizando. Y hay una pregunta que no sé si Claudia me puede ayudar a responderla. Voy a intentar responderla yo un poquito, pero estoy seguro que tú me puedes ayudar, que es a propósito de esos muebles que fueron creados en la Gran Colombia a partir de modelos extranjeros, ¿qué adaptaciones en términos de materiales y estilos se realizaron? Pues quizás en la primera parte sería evidente el uso de materiales pues locales, de árboles y de maderas locales, que pues evidentemente no corresponden a las tradiciones europeas, porque aquí no existían esos árboles. Los árboles, por ejemplo, pensemos en un nazareno, pensemos en un pino romerón, pensemos en un pino, en una en una pluma de caoba, perdón. Ese tipo de elementos no se encontraban en Europa, pero digamos que se realizan las adaptaciones de los modelos que nos estaba comentando Claudia, del modelo Imperio francés o algunos modelos de Norteamérica, de Estados Unidos principalmente, con maderas locales y también con elementos que, digamos, sería muy difícil encontrar, o más bien sería muy costoso encontrar en Europa, con tortugas, por ejemplo, con sus conchas, o con nácares, o digamos con huesos cuando no se encontraban los marfiles, por ejemplo, aunque digamos que eso también evidenciaba un estatus, que tú trajeras, que tú consiguieras algo de marfil, pues evidenciaba que tú tenías la capacidad económica de poder importar este tipo de materiales. No sé, digamos, Claudia, en términos de estilo o de materiales que nos podrías ayudar con esta pregunta. Bueno, de estilos yo creo que lo que estaba en boga en el momento. Entonces recuerden lo que dijimos, que en algún momento llegaron a convivir los diversos estilos. Entonces, si alguien quería un mueble neoclásico, pero de repente conseguía a alguien que se lo elaborara acá, digamos una consola. Pero puede que no fuera una réplica exacta de un mueble que el personaje, el que lo mandó a realizar, vio en Europa. Entonces, muy seguramente tenía pequeñas cosas o grandes cosas que cambiaban con relación a ese mueble europeo. Pero yo creo que realmente buscaba como adaptarse todo lo que se veía que venía de fuera, y especialmente de dónde, Sí, pues de las emergentes repúblicas, porque ese era el referente, ¿no? claro. Por eso lo del mueble también norteamericano. Hay Ajá. algo con los materiales, y es lo que tú decías, por ejemplo, el uso de materiales locales. Entonces, por ejemplo, el guayacán, ¿no? Una madera propia de acá, de nuestro entorno, y que fue además en la época de la colonia también exportada. Y además acá, pues materiales habían de sobra. Recordemos que ya en la época de la colonia, por ejemplo, se había usado
la caparazón de las tortugas carey, el famoso carey, se usó ampliamente. Entonces realmente acá habían pues los materiales necesarios para, por ejemplo, lo que tú decías del marfil, no había marfil, pero entonces se usó muchísimo hueso con el que se buscaba reemplazar el marfil. Y hay que tener en cuenta algo, y es que en el siglo XIX hay un cambio de modelo político, pero también económico. Y entonces nuestro territorio, digamos, como que se abre al mundo. Entonces, eso también permite que ebanistas de fuera, de distintos lugares, tanto europeos como norteamericanos, vengan a nuestro territorio. Entonces realmente había muchas posibilidades, ¿no? No. Perfecto. Eso. Hay alguien, hay un gato molestando por ahí. Hay otra pregunta que nos dice Alexander Riaño, no sé quién de ustedes la quiera contestar. ¿Es viable o está bien el adaptar una pieza de tela a una condecoración de época? Entiendo. Creo que va más como para las conservadoras. Yo creo, pues, como interpreto la pregunta es, si yo tengo una condecoración, llámese una medalla o algo, ¿le puedo o está bien agregar algo, o una pieza en términos de tal vez de conservación, o digamos que en términos de historia está complicado? Yo creo que es una con espacio decoración de época. Pues yo creo que depende mucho de los criterios de, bueno, de lo que hablamos con María Victoria, criterios de intervención, por ejemplo, esta pieza para dónde va, qué uso va a tener, digamos si va a ser, no sé, una pieza que se va a utilizar y el textil es que es viable o está bien adaptar una pieza de tela. Sí, depende mucho del uso que le vayas a dar la pieza. Yo creo que en principio si es algo que tú vas a mantener en exhibición y le vas a dar, digamos, los cuidados a nivel de digamos, mantenimiento, de condiciones ambientales, etcétera, pues perfecto. Como que si es una cosa muy importante, está bien. Pero si es una cosa que tú ya quieres utilizar diariamente, yo consideraría que es mejor emplear otro tipo de materiales, como, ¿no? ¿Tú qué opinas, María B? Pues es que también estoy de acuerdo porque es que al agregar cosas hay que saber por qué se está agregando. ¿Es porque el original está dañado o qué pasó? No, es que no entiendo muy bien la pregunta de por qué se está agregando. Yo creo que de pronto es porque se ha dañado y quieren recuperarlo. Entonces, en ese momento, pues si consiguen una cosa parecida y no va a modificar el mensaje, pues se podría hacer, y si es algo que tienen en la casa y es algo familiar, pues no importa. Ya cuando uno está trabajando en un museo o se va a exponer o algo así, no se puede hacer ese tipo de, mejor dicho, ya, toca él nos está estudiarlo explicando bien. que la original se dañó, entonces yo creo que es en ese caso, Claro. como bueno, si se dañó de pronto sí hacer Sí. como una simbiosis, yo creo que se podría. Por pero ejemplo, ya... esta cosa si es una cinta que está agarrada en una medalla, y la cinta pues obvio va a sufrir un deterioro diferente a la medalla no le va a pasar nada. Y si se consigue una cinta parecida, pues de pronto se puede utilizar. Sí, yo Claro. también creo. Sí, digamos que ese tipo de modificaciones, en la medida de lo posible que uno pueda conseguirse los materiales más similares al original, pues es lo adecuado. Y bueno, pues ya para terminar con este conversatorio, tenemos una última pregunta de Santiago Robledo, en la que nos comenta o nos pregunta si se han olvidado algunas de las técnicas utilizadas en la elaboración de los muebles de la Quinta y del Museo de la Independencia, en consideración de los efectos de la industrialización en la fabricación del mobiliario. Pues bueno, yo creo que, digamos, muchas de las técnicas artesanales, digamos, no usaría la palabra perdido, no se han o olvidado. Creo que no se han olvidado, pero sí tal vez se han relegado a un segundo plano. Tal vez diga, y pues por varias cosas, fundamentalmente por la cuestión pues de que es más práctico utilizar herramientas eléctricas que utilizar pues las manos y digamos un serrucho. Muchas veces ahora los carpinteros es imprescindible una sinfín o un cepillo,
o una ruteadora para hacer, digamos, diversas cosas que antes se hacían a mano. Entonces, en términos de la técnica, pues claro que ha pasado el tema de lo manual o de lo hecho a mano a un segundo plano justamente digamos, la utilidad de los nuevos objetos y de las nuevas herramientas eléctricas que nosotros tenemos. Y también muchos materiales se han ido olvidando justamente por eso. Antes, digamos, se utilizaban fundamentalmente colas hechas de pescado o hechas de otros animales para pegar los elementos. Ahora ya no tanto. Ahora se utilizan eminentemente pegamentos industriales. También antes se utilizaba muchísimo el tema de las, ¿cómo se dice esto en español? De las juntas o de las, sí, de las diversas juntas que se utilizan en los mobiliarios. Eso, Ensambles. ensambles, muchas gracias, Claudio. Los ensambles, digamos, ahora ya digamos que ha pasado a un segundo plano, pero se siguen usando. Entonces, no es tanto que se hayan olvidado, sino que ha pasado a un segundo plano, a relegarse. Y pues esto obedece a simplemente el curso normal de las tradiciones y el curso normal de las construcciones y de los elementos y de las herramientas que se van a utilizar. Ya me imagino que dentro de pocos años tendremos nuevas formas de construir y nuevas formas de hacer mobiliario, como por ejemplo las impresoras 3D, que van a relegar el proceso industrial a otras cosas, a cosas que digamos que por el momento no conocemos, pero pues sin duda alguna que nos van a sorprender ya en unas cuantas décadas o incluso puede que estén a la vuelta de la esquina, ¿no? Y Eh, bueno, sí, Perdóname, yo digo algo con relación a eso. Y yo creo que también lo que hay en el momento es una industrialización y automatización de técnicas artesanales tradicionales o de las que se empleaban, por ejemplo, desde la época de la que estábamos hablando, el siglo XIX o durante la colonia. Entonces hoy se han automatizado. Por ejemplo, antes pues claramente se torneaban las piezas con un torno de pedal, por ejemplo. Hoy en día ni siquiera hablamos del torno electromanual que, por ejemplo, se maneja en la escuela, sino estamos hablando de un torno manipulado por control, ¿cómo es? Control numérico computarizado, un proceso de CNC. Entonces hay muchas técnicas que hoy en día ni siquiera es el artífice, el artesano, el carpintero el que las ejecuta, sino realmente todo está automatizado. Entonces yo creo que estamos viviendo una época donde esas técnicas, digamos, estructurales no han desaparecido, sino se han automatizado. Y en el caso de las técnicas decorativas, yo creo que sí, muchas han desaparecido o casi que desaparecido, hacen parte hoy en día de lo que uno entiende como artesanía tradicional popular, pero se excluyeron de muebles como sillas, mesas, sofás, lo que ustedes quieran, técnicas decorativas, porque hoy en día los muebles se caracterizan por el ser ornamento. Y creo que eso tiene que ver con una de las primeras preguntas que plantearon, y era eso, ¿no? Como si hay un estilo que nos defina hoy y que se vea como en el mueble, pues yo no creo que haya un estilo como tal, o más bien sí hay una estética minimalista que se caracteriza por la ausencia de ornamento y eso se ve, refleja en el mueble de hoy en día y dice mucho de lo que somos como sociedad, de una sociedad que se mueve en un mundo industrializado, donde hay una proliferación de materiales industriales que, por ejemplo, han reemplazado la madera en el mueble, es decir, han reemplazado los materiales naturales. Entonces, pues yo creo que hay mucha tela que cortar, pero será para otro conversatorio. Gracias. sí, exacto. Sin duda que digamos que el tema de los muebles, el patrimonio del mobiliario, etcétera, es un tema que pues aguanta para una serie de conversatorios que fácilmente nos pueden dar la vida, pero este primer conversatorio pues es un acercamiento muy abuelo de pájaro a las diversas cosas que digamos resultan importantes de conocer este patrimonio con las técnicas, algunos procesos de conservación, algunos procesos de cuidado, la historia, algunas curiosidades. Y todo este tipo de cosas pues nos va a ayudar a justamente entender un poco mejor el patrimonio mueble y por qué resulta tan importante entenderlo y, digamos, cuidarlo, no solamente en nuestros espacios como museos,
sino también nosotros mismos en nuestras casas, que seguramente todos tenemos un mobiliario, digamos, que también nos cuenta una historia, también tiene unas memorias, y pues también es fundamental que aprendamos a cuidarlo y a sentirlo como propio. Así que, pues nada, muchísimas gracias a Claudia, a Paola, a María Victoria por estar acá en este conversatorio. Esperemos que sea uno de muchos. Muchas gracias a ustedes por conectarse. Les recuerdo pues las redes sociales del museo, Casa Museo Quinta de Bolívar y Museo de la Independencia, Casa del Florero, para que nos sigan. Nosotros normalmente hacemos conversatorios virtuales, talleres. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto a nivel interno, y también, digamos, si están interesados en conocer un poco más de la fabricación o de las técnicas, el espacio donde trabaja Claudia, la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo, también es un espacio muy, muy gratificante y muy sugestivo para que ustedes puedan conocer. Así que vayan también a las páginas de la escuela, que sin duda alguna es un ejercicio muy bonito para que ustedes entiendan. Nos despedimos por el momento y pues muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en el museo. Así que nada, hasta luego, nos vemos. Gracias, chao. Gracias.